Bien, en principio tenemos un pequeño trabajo donde sacamos unas encuestas del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2020, ¿sale? Es muy similar a este trabajo, pero tiene diferencias. Eh, en el sentido de que, em, este es el censo em, del 2015. Entonces aquí tenemos algunas preguntas que son muy similares porque son preguntas básicas y algunas otras que son diferentes, ¿de acuerdo? Mm, en particular, tenemos dos tipos de preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Tenemos preguntas de carácter cualitativo y cuantitativo. Este consecutivo de encuesta nada más era una numeración para que la persona que estaba descargando supiera qué encuesta en particular estaba descargando. En pisos, la pregunta es muy similar a la que tenemos nosotros: piso de tierra, piso de concreto y piso con acabados, ¿no? Creo que es. Y cada número representa una de estas cualidades, ya sea piso de tierra, piso de cemento o piso con acabados. Entonces, esta variable, sale la de pisos, o el resultado de pisos es una variable cualitativa. En cambio, la pregunta de dormitorios, donde debemos indicar cuántos dormitorios tiene la casa, es una variable cuantitativa, porque aquí el número representa cuántos dormitorios se tienen, ¿de acuerdo? Cuartos es cuantitativa. La pregunta de electricidad: si hay electricidad en la casa, coloca un 1; si no hay electricidad, coloca un 3. Entonces esta es, no sé por qué este tiene un 4, pero bueno. Esta pregunta es eh, cualitativa, es decir, nos da la cualidad. También está la de disponibilidad de agua, porque si es agua entubada, si no hay agua y tienen que ir a pozo y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Aquí el excusado es 1, 3, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que tenemos son casi todas las variables cualitativas, ¿de acuerdo? Y pocas de ellas son cuantitativas. De hecho, remarcaría las cuantitativas aquí. Son dos para esta encuesta. Y además, disculpen. Y además, en este caso de este ejercicio, había otras dos eh, preguntas cuantitativas, ¿de acuerdo? Esta de verificación de personas es cuántas personas habitan ese domicilio, ¿de acuerdo? Y edad del encuestado también es cuantitativa. La diferencia entre las variables cualitativas y cuantitativas es que las cualitativas, es decir, que nos hablan de la cualidad de la respuesta, un sí o un no, o algún elemento que nos indique preferencia, siempre se calculan en base a porcentajes, ¿de acuerdo? En cambio, las cuantitativas, es decir, aquellos donde el número representa una cantidad, ¿sale? Estas siempre se van a trabajar en base a promedios o medias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, digamos que aquí creo una hoja llamada pisos, y lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a acercarme y voy a acercarme mucho. En el caso de pisos, ¿de acuerdo? Em, tenemos tres posibles resultados para esta encuesta. No estoy seguro cuáles son según su encuesta, pero en esta era tierra, cemento o firme, y si no estoy mal, piso con acabados, ¿de acuerdo? Eran los tres tipos de elementos. Y aquí lo que se va a hacer es el conteo, ¿de acuerdo? Se le llama frecuencia, si recuerdan.
Cuando nosotros hacemos un conteo de elementos se le llama frecuencia. Ahora, con respecto a esta pregunta en particular, ¿de acuerdo? Tenemos que contar cuántos unos hay, cuántos dos hay y cuántos tres hay. ¿De acuerdo? Entonces, en Excel es relativamente sencillo, ¿sale? Solamente se tiene que hacer un conteo de cuántos unos y para eso existe una función que se llama contar.si, ¿de acuerdo? Contar.si lo que dice es, bueno, voy a contar cuántos elementos hay en un rango de valores. El rango de valores que nosotros estamos interesados es este rango. Shift y cubro hasta el fondo y ya. Ese es el rango. Me regreso a la sección de fórmula y aquí va el criterio. Y en el criterio, entrecomillado, voy a poner igual a 1. Cierro el entrecomillado y cierro el paréntesis. Y me dice que hay 4 hogares con cemento o firme. Perdón, con tierra. Luego, hacemos lo mismo. Contar.si, paréntesis. Primero el rango de donde quiero hacer el conteo. Va desde D5 hasta D68. Coma, comillas. Y quiero ver que sea igual ahora a 2. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y me dice que hay 25 casas con cemento o firme. Y en el de pisos o acabados, pues sería contar.si, paréntesis, nuevamente desde D4, ¿vale? Selecciono todo. Aquí utilicé control y la flecha hacia abajo para que terminara de seleccionar, ¿sale? Siempre manteniendo el shift presionado, ¿de acuerdo? Y luego voy aquí, coma, comillas, igual, y ahora quiero que sea 3, comillas, cierro paréntesis. Estamos utilizando una fórmula de conteo. Aquí nos dice que tenemos en total sumando los resultados 64 elementos. Bueno, según esto deberíamos de tener 64 encuestas. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que estamos haciendo una suma de 64 elementos. Ahora bien, ¿cómo se calcula el porcentaje? También conocido como frecuencia relativa. Desde estadística se llama frecuencia relativa. Comúnmente para los cuates lo decimos como porcentaje, ¿no? Y esto es simplemente el número de casas con tierra entre el total. ¿Vale? Cemento firme sería 25 sobre 64. Y piso acabado sería 35 sobre 64. Bien. Si lo escribimos como porcentaje, así con 2 decimales, para que parezca que, que lo está haciendo gente con profundos conocimientos, pues ya tenemos el cálculo de porcentajes, ¿de acuerdo? En el caso de variables cualitativas, solamente nos quedamos con la parte de porcentajes, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es que el 54% de la población tiene pisos o acabados, el 39% tiene cemento firme y el 6% de la población tiene pisos de tierra, ¿de acuerdo? Para esta encuesta que se hizo con 60 y tantas. Aquí es importante entender que el tamaño de muestra lo podemos hacer para recabar información sobre quiénes tienen pisos acabados o no. O si nos interesa saber cuántos tienen cemento firme o no, ¿de acuerdo? O cuál es el porcentaje de casas con piso de tierra
o no, ¿de acuerdo? En ese caso es como podemos tener nuestro valor de la proporción que estamos buscando y el resto va a ser la proporción de elementos que no cuentan con la cualidad que estamos buscando, ¿de acuerdo? Es decir, podemos tener una variable cualitativa con varios elementos, pero en el momento de hacer el análisis consideraremos solamente una de ellas para hablar de nuestro intervalo de confianza. Ok, esto es para una variable cualitativa. ¿Qué hacemos en una variable cuantitativa? Por ejemplo, dormitorios. Voy a agregarla aquí. En dormitorios podemos sacar varios datos. En particular, vamos a sacar en este caso el promedio. Sí, dormitorios. Y vamos a sacar el promedio y la varianza. El promedio o media, ¿de acuerdo? Se calcula en Excel a través de la fórmula promedio. Paréntesis. Y nos dice que incluyamos los números que estemos interesados. En este caso es de E5 hasta E68. ¿De acuerdo? Cerramos el paréntesis, damos Enter. Nos dice que en promedio hay 3 dormitorios en una casa. ¿Y la varianza? La varianza es var punto. Y hay dos tipos de varianza. No sé si lo alcancen a ver. Una es varianza poblacional y otra es varianza muestral. En este caso vamos a utilizar la varianza muestral. Y en el punto o el texto que va después del punto es una S. Var.p es para varianza poblacional, es decir, si tenemos toda la población. Var.s si tenemos la varianza muestral, ¿de acuerdo? Y en este caso será var.s porque tenemos una muestra de la población. Nuevamente vamos hacia los datos, seleccionamos la columna y hacia abajo. ¿Sale? Terminamos de seleccionar, cerramos paréntesis, damos Enter y nos da la varianza. Es decir, los hogares mexicanos tienen en promedio 3 dormitorios con una varianza de 1.52. Eso nos permite crear intervalos de confianza. Y eso significa que aproximadamente el 85% de los hogares tienen entre una habitación, 1.5 habitaciones y 4.5. Es decir, el 90% tiene entre una y cinco dormitorios. Caray, qué interesante. Ok, esto es para datos cuantitativos. Otra cosa que se puede hacer es ver cuáles fueron los resultados agrupándolos dentro de un histograma. En el caso de los histogramas, los podemos hacer de manera manual o pedirle a una herramienta de Excel que lo haga. ¿De acuerdo? Manualmente tendríamos que poner número de dormitorios, ¿vale? Y ese número de dormitorios, creo que esta mejor lo paso por acá, control X, control V. Tendríamos que colocar aquí la frecuencia. Y aquí deberíamos ir desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta el valor que consideremos máximo. Por ejemplo, aquí voy a poner más de 6. No me permiten más, creo que debe llevar comillas. Así, ya. Se ve feo, pero pues ya ni modo. Y también podemos utilizar la función contar.si. Contar.si
paréntesis, el rango de datos, que es dormitorios, ¿sale? Nuevamente Shift, Control hacia abajo para que seleccione todo, coma, comillas, igual, cierro comillas y voy a seleccionar en dormitorios el valor de al lado. Ah, caray, creo que lo regué. Nuevamente, contar punto sí, paréntesis. Ah, es que me fui a la hoja de pisos, por eso ya no quiso. Seleccionamos, coma, comillas, igual, comillas, y en dormitorios, oh, que me dejes así. Ah, es que puse punto y coma. Coma, comillas, y aquí voy a poner si no estoy mal, es un signo de y, y voy a seleccionar la casilla de al lado. Cerramos paréntesis. Y lo que está contando es cuántos dormitorios hay en este caso, en 0. Para que podamos simplemente copiar y pegar la fórmula, ¿vale? Voy a poner signos de pesos en la columna y la fila de ambas celdas del rango para que me fije que va desde E1 hasta E68. ¿Sale? En el caso de que de que tome los valores al lado, lo va a hacer al momento de recorrerlo. ¿Sale? Aquí nos marca 5 porque la fórmula recorrió a esto. ¿Sale? Después se va a ir con 2, con 3, con 4, con 5. El problema es aquí. Busca este símbolo dentro de pisos, ¿de acuerdo? Perdón, dentro de dormitorios. Si se dan cuenta, sí tengo casas con 6 o más dormitorios. No sé en qué hotel vivan, pero tienen más de 6 o más dormitorios. Si queremos modificar la fórmula, ¿de acuerdo? Voy a hacer zoom porque no sé si ven la fórmula aquí. Pero lo que voy a cambiar es esta fórmula que corresponde a esta celda para que en lugar de buscar el texto comillas más 6 comillas, simplemente busque más de 6 dormitorios. Y eso se hace modificando este elemento. Aquí voy a poner un 6 y aquí voy a poner un signo de mayor. Si el valor que encuentra es mayor que 6, bueno, voy a poner mayor que 5 para que tome 6, 7, 8, de ahí en adelante. Entonces lo va a agregar en la cuenta. Voy a poner Enter. ¿Sale? Y me dice que tenemos 6 encuestas perdón, 5 encuestas donde tienen 6 o más dormitorios, ¿de acuerdo? Entonces creo que aquí el texto correcto debería de ser más de 5. Ahí está. Esto si lo colocan como un histograma, pues les va a dar noción de cómo se distribuyen las cosas. ¿De acuerdo? Podríamos insertar un histograma. Creo que esto es el histograma. Parece ser que sí. Entonces, se dan cuenta, se distribuye pues relativamente normal, un poquito sesgado, ¿de acuerdo? Pero nos da idea de cómo van los datos, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo más para acá y desplazaremos esto hacia la derecha. Ahí está. Pues este al final del día es un histograma, ¿de acuerdo?
También tenemos otras herramientas para buscar histogramas dentro de Excel, ¿sale? Para eso necesitan tener instalado una herramienta que es análisis de datos, ¿sale? Análisis de datos, si no la tienen instalada, generalmente es un complemento que se encuentra en Excel. Este complemento se encuentra en la sección de archivo, opciones. Después de opciones se nos abre esta ventana. Nos vamos de opciones de Excel, buscamos complementos. En complementos nos vamos a complementos de Excel. Aquí en la parte de administrar complementos de Excel, vamos a poner complementos de Excel, le vamos a dar en ir. Se nos abre esta ventana de complementos y le vamos a dar herramientas para análisis. Posteriormente van a trabajar en optimización lineal. Les recomiendo, si ya están haciendo o instalando herramientas para análisis, también instalen la herramienta de Solver que la van a utilizar ahí. Lo palomean estos dos y le dan a aceptar y se va a instalar, ¿de acuerdo? En este caso yo no le voy a dar a aceptar porque pues, ya los tengo instalados. ¿Sale? Ok. En análisis de datos, le damos clic ahí y nos aparece esta ventana de análisis de datos y tiene un montón de herramientas para el análisis de datos, ¿de acuerdo? Entre ellas, algunas que vamos a utilizar, vamos a revisar varianza más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar lo que es, déjenme ver, por aquí vamos a ver regresión, ¿de acuerdo? Entonces, estos son elementos que vamos a trabajar aquí y una de las herramientas que nos da es el histograma. Entonces, damos clic en histograma, damos a aceptar, ¿sale? Nos pide rango de entrada, rango de clases y lugar de salida. El rango de entrada es simplemente el conjunto de valores. El rango de clases es cómo vamos a ordenar los elementos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues al colocar rango de salida, podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que me lo ordenes de esta forma, como Pareto, es decir, de mayor a menor, en porcentaje acumulado, que ese es el rango más pequeño al más grande, acumulando porcentajes, y también podemos pedirle que nos cree un gráfico, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro rango de entrada es nuestros valores de entrada que están en la hoja 1. Me voy a ir hacia acá, hacia arriba, dormitorios. Déjenme, voy a alejar. Ahora sí, voy acá, hoja 1, 1, hoja 1, signo de admiración y voy a seleccionar de aquí hacia abajo. ¿De acuerdo? Déjenme quito, es que se duplicó el hoja 1. Ahí está. Ya seleccionamos los datos. Ahora, ya aquí nos pide las clases. Debemos de estar seguros que colocamos todas las clases. Aquí vale la pena trabajar antes con colocando las clases que vamos a ocupar. Voy a ponerlo por acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estoy exagerando las clases. No sé si estén todas las clases. Entonces vamos de nuevo. Datos, análisis de datos, histograma, aceptar, rango de entrada. Voy a seleccionar todos los datos de dormitorio. ¿Sale? Listo, ya. Vamos al rango de clases. Voy a hacerle aquí en rango de clases. Seleccionamos los valores. ¿Sale? Esto de rótulos se ocupa cuando seleccionamos también esta palabra, que en este caso fue números de dormitorios y en la otra número de cuartos. Siempre se selecciona cuando tengamos los rótulos en la primera fila.
Rango de salida, donde queremos que nos coloque la salida. Voy a decirle que nos coloque la salida por aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué hace si ponemos Pareto, porcentaje acumulado crear gráfica. Compruebe que el nombre comienza con letra carácter subrayado. No incluye sintaxis del nombre, no es correcta. No es correcta esta. A ver. Voy a hacer el histograma. Rango de entrada, hoja. Aquí y hasta abajo. Dice que no me lo aceptaba. El rango de entrada es ser una sección continua. Ah, caray. A ver, otra vez. Así de, pues no es de que quiera. E5, E68, 2 puntos. La sección es continua. Aceptar. ¿Por qué dice que no es una selección continua? Eso está interesante. A ver, voy a cancelarlo tantito. Nos dice que debería de ser una selección continua. Según yo, los datos están bien. Voy a copiarlos acá. Y a ver por qué nos dice que no es una selección continua. Nuevamente, datos, análisis de datos, histograma. De ahí hasta el fondo, ahí están. Ya lo demás lo había almacenado, entonces le voy a dar a aceptar. Y aquí nos maneja que la clase 0 no tiene nada. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, ¿sale? Nos da la frecuencia acumulada, y aquí nos la da en orden de Pareto, de mayor a menor, ¿sale? Es decir, lo más común es que tengan 3 dormitorios, 2, 4, 1, 5, perdón, 6, 5, y nos falta el gráfico. ¿El gráfico dónde lo habrá dejado? Ah, que está arriba. El gráfico nos lo coloca ahí arriba. Qué amable. En general, dentro de la perspectiva estadística, estos reportes nos ayudan a visualizar cómo se encuentran las cosas, ¿de acuerdo? Sin embargo, los valores estadísticos comúnmente usados son estos dos, promedio y varianza, porque a partir de ahí se puede hacer el análisis de la distribución de los datos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Perfecto. Pues vamos a detenernos un momento.